discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, mis hermanos, ahora les invito para que por favor vayamos a la Biblia, a la palabra del Dios eterno, en el capítulo 3 del primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis en el capítulo 3. ¿Estamos? Voy a invitarlo por un momento para que se coloque en pie, por favor, si es tan amable. Y voy a solicitar el favor, hermano, que lleve la lectura ahí en su respectiva Biblia. Génesis capítulo 3. Versículos 16 al 24. Y vamos a leer estos versículos bajo un tema específico: consecuencias de un matrimonio justificado, pero en el exilio. Consecuencias de un matrimonio justificado, pero en el exilio. Y dice así la palabra del Dios eterno, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Siéntese, mi hermano, por favor, tenga la bondad, póngase cómodo. Permítame, mi hermano, reflexionar en estos versículos: consecuencias de un matrimonio justificado. El escritor en el libro de Deuteronomio nos invita y entonces nos regala un listado de las bendiciones, producto de la obediencia, pero también nos regala unas maldiciones, producto de la desobediencia, invitándonos a cada uno de nosotros que en la medida que nosotros seamos obedientes a la palabra del Dios eterno, esa obediencia trae consigo unos beneficios, esa obediencia trae consigo unas bendiciones. Pero también lo contrario de la obediencia es la desobediencia. Y así como la obediencia trae consigo beneficios, trae consigo bendiciones, también la desobediencia
trae consigo sus propias consecuencias. Y en esta ocasión, para el escritor bíblico, dice que son maldiciones. Maldiciones a causa de la desobediencia. Pues bien, mi hermano, el tema que nos ocupa a nosotros son las consecuencias de un matrimonio justificado. Perdóneme, pregunto, ¿su convivencia conyugal, su relación conyugal está debidamente legalizado a los ojos de Dios? Esa convivencia conyugal que estamos compartiendo con nuestro ser querido tiene el aval, tiene la luz verde del Dios eterno. En otras palabras, ¿estamos legalmente casados? ¿Esa convivencia conyugal es legalmente constituida por Dios? Pero si por alguna razón estamos en una convivencia no constituida por Dios, la invitación, mi hermano, si hay dentro de los presentes esa convivencia en unión libre, la oportunidad será para que a la luz de la palabra del Señor nosotros vengamos y constituyamos oficial y legalmente a los ojos de Dios nuestra convivencia conyugal. Es ahí hacia donde apunta. Por eso dice consecuencias de un matrimonio justificado. Y esperamos en el favor del Dios eterno que su convivencia conyugal sea justificada y legalmente autorizada por Dios. Hoy por hoy, para nuestra sociedad, el casarse no es obligación. Hoy por hoy, para nuestra sociedad, el vivir en unión libre está aprobado. Es más, hemos ido aún mucho más allá. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en el carácter de los hombres en los postreros tiempos, nos dejó un legado y nos hizo una recomendación que en los postreros tiempos se iban a abstener de casarse, de que las personas fueran legalmente casadas. Hoy por hoy hablamos de matrimonios entre dos hombres. Hoy por hoy hablamos de matrimonios entre dos mujeres. Y para poner como ese sello de aval del hombre, entonces se aprueba que ellos puedan ir y solicitar en adopción los hijos. Pero bueno, como ese no es nuestro tema, sino el tema nuestro son las consecuencias de un matrimonio justificado, pero en el exilio. Tendríamos nosotros que mirar un segundo aspecto. Cuando nosotros no estamos debidamente, legalmente viviendo bajo la autorización y bajo el derecho, bajo el orden divino, también nosotros estamos en el exilio. Porque el no estar legalmente constituidos en nuestra convivencia conyugal, ese exilio nos priva de participar del ejercicio espiritual y del ejercicio ministerial al cual ustedes, juntamente conmigo, hemos sido llamados. ¿Saben, mis hermanos, que el no vivir bajo el orden divino, eso hace que nosotros nos encontremos distantes de Él? Que estemos privados de ciertos privilegios, que estemos privados de ciertas responsabilidades que son propias de nosotros. Pero que cuando buscamos la forma de agradarnos a nosotros mismos, vamos en desacuerdo con la ley divina, y ese desacuerdo con la ley divina entonces nos cohíbe, nos prohíbe, nos afecta en muchos aspectos.
Por un momento permítame, mi hermano, los versículos 14 y 15 de Génesis, encontramos inmediatamente cuando el hombre peca, Dios procede a pronunciar sentencia y comienza por la serpiente. El versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Comienza un juicio en este momento y el eterno Dios comienza a delegar y comienza a dar una sentencia y empieza por donde comenzó el pecado. Y el pecado comienza por la serpiente. Y por ahí comienzan las causas. Por ahí comienzan las consecuencias de la desobediencia. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y continúa diciendo el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya aquí comenzamos a vivenciar unas consecuencias de la desobediencia. Y si algo tenemos que ser nosotros cuidadosos, hermanos, cuidado con el pecado. Porque así como hubo desobediencia y el pecado empieza por la serpiente, por ahí el Señor comienza a demandar unos juicios. Ustedes juntamente conmigo hemos sido llamados y tenemos ese rótulo, tenemos esa señal de santidad, que nosotros hemos sido llamados y llevamos ese título de real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y como tal, ustedes, juntamente conmigo, tenemos una responsabilidad de vivir de una manera diferente a los que viven allá afuera. Y ya miraremos la razón del por qué. Luego, mis hermanos, en el versículo 16 comienza a proferirse un juicio contra las otras personas, contra los otros entes que participaron en la desobediencia. Y así como se profiere un castigo para la serpiente por donde comienza el pecado, también se profiere un castigo para la mujer. A la mujer dijo, perdónenme mis hermanos, hermanas, hacer un paréntesis pequeño acá. Siempre nosotros tendremos rivalidades entre el sexo masculino y el sexo femenino. Y el sexo femenino siempre nos enrostrará a nosotros que el sexo masculino ni tan siquiera la capacidad de soportar una gripa la aguantamos. Y siempre las mujeres nos estarán rostrando eso. Oiga, pero usted se echa la pena y se echa la muerte con una gripa. ¿Qué tal ustedes teniendo hijos como los tenemos nosotras? ¿Sabe, mi hermano? No es porque de pronto ustedes tengan más capacidad física. Fue que ese fue el juicio proferido para las mujeres. Que nosotros hayamos invertido los roles, que nosotros hayamos invertido y hayamos cambiado las responsabilidades es diferente. Que nosotros, mis hermanos, en el diario caminar y en la medida que pasan los días, en la medida que pasan los años, nosotros hemos querido cambiar ese principio bíblico y no es responsabilidad de Dios, sino son consecuencias nuestras. Hubo un juicio proferido para la mujer y a la mujer se le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Sabe, mi hermano, que llama la atención? Que
lo que debería de traer alegría, aquello que debería de traer gozo, aquello que produciría en la mujer una alegría, porque es que la mujer es utilizada para procrear, para multiplicar, para llenar la tierra de más seres vivientes. Ahora ya entonces no es un gozo, ahora ya no es una alegría, sino que a partir de la desobediencia, mis hermanos, entonces vendrá por medio de sufrimientos. Lo que podría ser un gozo, lo que podría ser una alegría para la mujer, a causa del dolor entonces viene una angustia, viene una preocupación. Y aparte de ello, mis hermanos, esa mujer que allá días antes se le había dicho que iba a ser identificada como ayuda idónea, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Esa ayuda idónea era para que estuviera hombro a hombro trabajando con el hombre. Cuando la Biblia dice que era ayuda idónea, era porque tenía las mismas facultades y estaba en la condición de ser amada, de ser respetada, de estar trabajando hombro a hombro con el hombre. Por eso se le dice ayuda idónea. Pero a partir de aquí, lastimosamente, mis hermanos, después que esa mujer fuera creada para ser amada, para ser respetada, para ser cuidada, para ser tenida en cuenta en cualquier decisión tomada por el hombre, ahora esa mujer tiene que quedar bajo la sujeción. Y cuando nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, entonces ahí ya encontramos algo de ardor. Y quizá entonces encontramos mujeres que como que arde, como que escoce, que se hable de la sujeción de la mujer al hombre. ¿Sujeta yo? ¿Que yo me tenga que sujetar? ¿Que yo tenga que? Y ahí será una gran diferencia entre la mujer de allá, la de afuera, y la mujer de acá, la de adentro. Ahora podríamos nosotros decir, entonces perdimos todos los privilegios y perdimos el derecho a ser amadas. No, en ninguna manera. Pablo también hace la observación que es necesario que nosotros las amemos, que nosotros las respetemos, que nosotros las tratemos a ustedes también como a vaso frágil. Pero con todo ello siempre habrá una ley de la sujeción. Y ese fue el dictamen del Dios eterno para la mujer. Y darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, mis hermanos, también tendríamos que mirar otro aspecto fundamental, y es que como hombres tenemos una gran responsabilidad, no solamente de la sujeción, sino que también el apóstol Pablo nos invita y nos lleva a la reflexión. Así como Cristo amó a la iglesia, también el hombre debe amar a su mujer. Así como Cristo se entregó por su iglesia, nosotros los hombres deberíamos entregarnos por nuestra esposa. Y así como Cristo amó a la iglesia y la iglesia anda en sujeción a Cristo, también la mujer debería andar en sujeción al marido. Y todo esto, mis hermanos, es producto de una desobediencia. Esa desobediencia nosotros en nuestro diario vivir culpamos al hombre. Si ve por culpa de Adán, entonces ahora nos toca trabajar.
Por la desobediencia de Adán, por Adán haberle aceptado la manzana a Eva, ahora a nosotros nos toca trabajar. Pero con dificultad uno podría escuchar: por culpa de Adán haberle aceptado la manzana a Eva, ahora a nosotras las mujeres nos corresponde vivir bajo la sujeción del hombre. Esa frase por ahí nunca se escucha. Mas sin embargo, hay un principio, y el eterno Dios nos ayude, nos guíe y nos direccione para vivir conforme a su palabra. Y esa palabra, mis hermanos, vuelvo y digo, no porque la mujer tenga que ser desahuciada, despreciada, tratada con rabia, con odio, no, sino que el principio es que esa mujer ahora, a partir de la desobediencia, entonces vivirá, y su condición será la de la humilde sujeción. Si ustedes me permiten, mis hermanos, miramos el caso, el juicio proferido al hombre. Es mucho más diferente para el hombre y se nombran muchas más consecuencias. A la mujer se le dan 2 consecuencias. Entonces con dolor darás a luz a tus hijos, y entonces tendrás que vivir bajo una humilde sujeción a su marido. Y viene el juicio proferido al hombre, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay un juicio proferido también para el hombre. Y la sentencia, mis hermanos, proferida para el hombre es que la morada terrenal de Adán es maldecida. A causa de la desobediencia, entonces la tierra, ese suelo donde Adán había sido puesto para labrarlo, ahora entonces ese suelo, esa tierra es maldita. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. También hay un juicio proferido para ese suelo. También hay un juicio proferido para esa tierra. Y continúa ese juicio, y entonces el efecto de esta maldición es que la tierra ahora va a dar un fruto, pero ese fruto, mis hermanos, viene acompañado de espinos y de cardos. Esa tierra que ha sido maldecida, esa tierra que ha sido vista por el Dios eterno, también tiene un juicio proferido, y es que ahora esa tierra producirá espinos y producirá cardos. Y ahora al hombre, mis hermanos, le toca hacer uso de su ingenio para buscar la forma de ganar ese alimento. Ahora el hombre tiene la dura tarea de buscar la forma, de buscar la manera de echar mano de ese fruto de la tierra sin ir a espinarse quizá sus manos. Siempre se ha dicho, y valga la oportunidad una vez más, quizá las rosas se consideran muy hermosas, pero el ir y tomar esas rosas produce cierto riesgo del espinarse, del rasguñarse, del herirse,
Pues bien, ahora lo que Dios le está diciendo a la tierra, o más bien a Adán, pero el producto de ese pecado, de esa desobediencia, también la tierra alcanza una parte, y es que a partir de ahí esa tierra que anteriormente era de bendición, que anteriormente Adán la labraba con alegría. Adán se levantaba todos los días con el buen deseo de ir a labrar la tierra. Ahora ya no lo hace con ese mismo deseo, porque entonces ya no lo hace con el gozo, ya no lo hace con la alegría, ya no lo hace con la libertad, sino que ahora ya se le ha tornado una carga. Ya no es la misma libertad. Quizá ayer era diferente la levantada. Hasta ayer el momento de levantarse de Adán era de alegría, era de fervor, era de deseos, era de anhelo, de levantarse a trabajar la tierra, a organizar, a arar la tierra, quizá a fumigar, si me permiten contextualizarlo a nuestros días. Pero después de la caída, ya entonces se vuelve una carga, se vuelve un trabajo. Ya entonces, mis hermanos, lo que anteriormente se hacía con libertad, ahora quizá, mis hermanos, entonces en esa humilde sujeción de la mujer al hombre, ahora le corresponderá. Hoy por hoy ya no se ve el portacomidas. Hace unos 20, 30 años era fácil ver a las mujeres subiéndose al bus, al medio de transporte, llevando el portacomidas con el deseo de llevarle el almuerzo a su esposo al lugar de trabajo. Quizá esa costumbre viene precisamente desde allá, desde el huerto del Edén. Ahora, mientras Adán tiene que labrar la tierra, mientras Adán tiene que gastar su condición física, entonces la mujer tendrá la responsabilidad en esa humilde sujeción de llevarle el líquido para hidratarse, el alimento para que entonces coja fuerza y él pueda hacer su ejercicio de labrar la tierra. Cuando se inventaron el sistema del portacomidas, ese tiene una base fundamental y es allá. Desde la humilde sujeción, entonces yo voy a trabajar, yo voy a ir a labrar la tierra, voy a ir a ganar el pan con el sudor de la frente, y su merced más tardecito me hace el favor y me lleva a las 8:30, viene y entonces prepara el almuercito, me lo lleva, allá la espero, viene y entonces lleva a las 11 y allá vuelvo y la espero. Humilde sujeción. Pero ¿por qué tengo que ir 3 veces a donde usted está trabajando? Porque su merced fue la que me invitó. Y entonces ella le debería decir, pero su merced fue el que me dejó, la que me dejó sola. Si hubiésemos estado los dos, yo no hubiera accedido. Su merced me hubiera asesorado. Y entonces la tierra no hubiese sido maldita. Si la tierra no hubiese sido maldecida, entonces no estaría produciendo espinos y cardos. Si su merced hubiera estado acompañándome a mí, entonces yo no me hubiera dejado seducir por la serpiente. Yo no lo hubiera seducido a su merced. Y todos estábamos tranquilos. Pero todo tiene una consecuencia. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, mis hermanos, que es una responsabilidad diaria.
Lo que anteriormente la vida era un gozo, ahora, mis hermanos, quiero que me permita y lo veamos con buenos ojos. Y entonces lo que para el hombre era una delicia el trabajar la tierra, lo que para el hombre era una delicia levantarse e ir a labrar la tierra, ahora se vuelve una tarea, una responsabilidad onerosa. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Lo que para el hombre la vida era una bendición, ahora bajo esas condiciones el hombre deseará morir. Y de ahí lo importante que es, hermanos, que nosotros caminemos tomados de la mano del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los hermanos de Filipos, nos invita y nos deja un legado precioso. Y ese legado es que entonces nosotros vayamos a la presencia del Señor, que nosotros podamos descansar en Él, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos, guardará también nuestros corazones, porque en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de tantas circunstancias adversas, mis hermanos, el hombre termina atentando contra su propia vida. ¿Para qué vivir? ¿Para qué continuar viviendo sobre la faz de esta tierra si es que lo que yo tengo son problemas? Si es que lo que yo tengo son deudas. Y la mejor decisión es terminar con la propia vida. Por eso Pablo, allá en la carta a los filipenses, nos invita y nos dice que que ese amor que sobrepasa todas las cosas guardará esos malos pensamientos, guardará las malas intenciones del hombre. Y permita el Dios eterno, mis hermanos, que en medio de esas circunstancias adversas, nosotros como hijos de Dios, como redimidos por la sangre del Señor, no atentemos con nuestra propia vida, sino que por el contrario vayamos a Él para darle gracias, porque así como Él da la llaga, de seguro dará la cura. Y nosotros no somos nadie para atentar con nuestra propia vida, y mucho menos pensar que esa será la solución para acabar con nuestros problemas. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hasta aquí, mis hermanos, el juicio proferido para el hombre. Y entonces encontramos el versículo 20 y dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer. A partir de aquí, mis hermanos, de los versículos 20 en adelante, nosotros podríamos analizar el pasaje bíblico que comienza a presentarse esa obra redentora. El problema no termina en un juicio proferido a la serpiente. El problema no termina ahí en un juicio proferido a la tierra. El problema de la desobediencia no termina en un juicio proferido a la mujer. El problema de la desobediencia no termina ahí en un juicio proferido al hombre, sino que ahora encontramos un relato en la Biblia donde viene ese tiempo de la redención. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Ya entonces Adán comienza a reflexionar y viene ese periodo de la redención, viene ese periodo de la reconciliación. Nosotros, mis hermanos, aún desde el hogar tenemos conflictos.
Pero desde esos conflictos, el mismo apóstol Pablo nos deja un legado precioso para cada uno de nosotros. Airaos, pero no pequéis. Que cuando el sol se oculte, allá en el ocaso, allá en el occidente, nosotros podamos estar en paz. Airaos, pero no pequéis, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Que antes de nosotros ir a descansar, que antes de nosotros ir a reposar, si por alguna razón hemos tenido choques, disgustos, malos entendidos en el curso del día con nuestro cónyuge, con los hijos, con quien sea, la invitación es, antes de ir a descansar, hagámoslo en paz. Pues bien, el Señor, mis hermanos, aunque el hombre ha desobedecido, aunque Dios ha proferido un juicio para la serpiente, ha proferido un juicio para la tierra, para la mujer y para el hombre, viene el plan de redención, viene el plan de restauración, viene el plan de reconciliación. Y ese plan de reconciliación comienza cuando Adán, entonces dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. A partir de ahí, mis hermanos, entonces Eva tiene la responsabilidad y su nombre la lleva a que ella será madre de los vivientes, incluyendo al posterior Salvador, Jesús de Nazaret. Y continúa diciendo, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí hay dos cosas que tenemos que resaltar. Lo primero, mis hermanos, es que el hombre se vestía como él quería. Lo que tendremos que resaltar aquí, mis hermanos, es que entonces el hombre, en cuanto se dio cuenta que estuvo desnudo, él fue y cubrió su desnudez. Pero cuando el Señor Dios Todopoderoso lo llama, entonces el hombre está escondido y le pregunta, ¿por qué te escondes? Señor, porque me vi desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora nosotros, mis hermanos, debemos mirarnos desnudos a la presencia del Dios eterno como producto de nuestro pecado. Y como producto de nuestro pecado, mis hermanos, cada uno de nosotros hemos buscado la forma de vestirnos. Adán y Eva consiguieron hojas y taparon su desnudez. Pero el versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, y Jehová Dios hizo al hombre, versículo 21, y a su mujer túnicas de pieles. El hombre posteriormente iba a ser desechado del huerto del Edén. Él tenía que sí o sí salir. Y cuando el Dios eterno los viste, entonces es el mismo Dios el que construye, es el mismo Dios el que diseña las prendas para el hombre. Ya nosotros tenemos que vestirnos, no conforme a nuestro deseo, sino conforme al plan de Dios. Ya no andaremos como nosotros querramos andar, ya no hablaremos como nosotros querramos hablar, ya no nos vestiremos como nosotros querramos vestirnos, sino que vamos a tener que adquirir unas costumbres, unas formas, unos modos, unos principios, y esos principios vienen de parte del eterno Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, para resaltar dos aspectos.
esas túnicas de pieles. De un lado, para que el Dios eterno cubriera la desnudez del hombre con pieles, tuvo que haber un sacrificio. Hubo la necesidad de sacrificar algún animal. Hubo la necesidad, mis hermanos, de que Dios en su infinita bondad, en su infinita misericordia, para cubrir la desnudez del hombre, hubo la necesidad de que hubiese un intermediario. Y ya no son las hojas de higuera, son pieles. Pero esas pieles representaban un sacrificio. Y un segundo aspecto, que cuando Adán y Eva fuesen expulsados del huerto del Edén, cuando ellos estuvieran allá en la tierra, entonces ellos se iban a mirar e iban a mirar su desnudez, pero antes de llegar a su desnudez iban a encontrar unas pieles, y esas pieles lo llevarían a reflexionar que hubo un sacrificio. El hombre en su memoria y en su mente debería de tener retratado que para cubrir su desnudez hubo un sacrificio. Sacrificio que posteriormente lo vamos a mirar. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y el bien. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí, mis hermanos, es importante que nosotros miremos, que nosotros a la presencia de Dios estamos totalmente desnudos. Lo que representa nuestra desnudez es el pecado. Y en pecado no nos podremos presentar delante de Dios. El pecado también tipificará en nosotros la desnudez. Y desnudos no podremos ir a la presencia de Dios. Tendrá que haber un sacrificio. Y ese sacrificio lo hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo en el madero de la cruz. Y ahora entonces, mis hermanos, nosotros somos vestidos. Estamos en una condición aceptable a los ojos de Dios por medio de ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en el madero de la cruz. De otra forma, no habría cómo presentarnos delante de Dios. Lo que Dios quiere, mis hermanos, es que nosotros entremos y permitamos que Dios nos haga aptos. A veces, de una manera muy sencilla, nosotros acudimos a un asesor de imagen. Si es en el caso de nosotros los hombres, acudimos a la esposa, o en ocasiones acudimos a los hijos como asesor de imagen. En otras ocasiones acudiremos al espejo. El espejo, un buen asesor de imagen. La esposa acudirá a nosotros, el esposo, como asesor de imagen. Esa mujer acudirá a los hijos como asesor de imagen. Pues bien, mis hermanos, el Señor Jesucristo es nuestro asesor de imagen. Porque ya entonces no cubrimos nuestra desnudez ni con pieles ni con ramas. Ahora hemos cubierto, hemos lavado nuestro pecado para ser aptos a la presencia de Dios por medio de ese asesor de imagen que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ha lavado nuestro pecado. Y ahora somos limpios y somos aceptos a la presencia de Dios. Por ese asesor de imagen que ha entregado su vida por nosotros. También, mis hermanos, podríamos mirar
Otro aspecto que quiero compartirlo, y ya con esto termino en esta mañana, y podríamos decirlo de la siguiente forma: cuán admirable es la réplica a esta sentencia pronunciada a los primeros padres. Hubo una sentencia para la mujer, hubo una sentencia para el hombre, hubo una sentencia para la serpiente, hubo una sentencia para la tierra, pero de ellos tendremos nosotros que rescatar algo valioso para nuestro diario vivir. Y eso valioso, mis hermanos, es el sufrimiento y la muerte de aquel que entrega su vida por nosotros. El texto bíblico no nos dice qué clase de animales se sacrificaron para sacar las pieles, pero por lo menos nosotros tenemos claro el concepto que nuestro asesor de imagen para ser aptos, presentados de una manera adecuada a la presencia del Dios eterno, ese que fue sacrificado es Cristo Jesús. Entró con el pecado dolores de parto. Isaías 53:11, por favor. Isaías 53:11. Con el pecado entonces entraron dolores de parto. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esos dolores de parto entonces quedan representados en el Señor Jesús. Hubo un juicio proferido a la mujer: con dolor darás el fruto de tu vientre. Pues bien, mis hermanos, con el pecado entra el dolor de parto, y entonces Isaías dice que ese dolor de parto queda representado, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por todos aquellos que son salvos a través de ese asesor de imagen llamado Jesús de Nazaret. Con el pecado, mis hermanos, vino la sujeción. Así como la mujer fue puesta en humilde sujeción al hombre, también ese asesor de imagen, que con el pecado vino la sujeción, Cristo fue puesto bajo la ley y murió como tal, en sujeción. Acompáñeme un momentico, Gálatas 4:4, por favor. Gálatas 4:4. Con el pecado vino la sujeción. Cristo fue puesto bajo la ley, 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces también, así como la mujer entra en un periodo, entra en humilde sujeción, también el Señor entra en sujeción a obedecer el mandato del Padre, y es a morir. Con el pecado, mis hermanos, vino la maldición. El fruto de ese pecado es la maldición. Cristo se hizo maldito por nosotros, se hizo pecado por nosotros, a tal punto que murió en la cruz, y murió cual delincuente pudiera ser. Porque entonces, a causa del pecado entró la maldición, y Cristo se hizo maldición por nosotros y sufrió una muerte maldita. Ahí donde estamos rápidamente, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, mis hermanos, el producto de la desobediencia fue la maldición. También Cristo se hizo maldito por nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia. Entraron con el pecado las espinas. Pues bien, mis hermanos, la tierra en su maldición produjo espinos y cardos. Y cuando ese asesor de imagen quiso cubrirnos, quiso diseñar el cubrir nuestro pecado, entonces el producto, el fruto de esa tierra, también la llevó él. Con el pecado entraron las espinas, fue coronado de espinas por usted y por mí. Eso que produjo la tierra, ahora el Señor tiene que llevarlo en su cabeza, en su frente. Y fue coronado de espinas. Y aparte de ello, con un título que decía: este es el Rey de los judíos. Ahora es Rey de reyes y Señor de señores. Con el pecado también, mis hermanos, entró el sudor. Y entonces somos conocedores de lo que los escritos nos dicen, que era su sudor por nosotros como grandes gotas de sangre. El hombre tenía que ganar el pan de cada día con el sudor de su frente. El Señor Jesús, para ganarlo a usted y para ganarme a mí, para ganarnos a todos nosotros, su sudor fue como grandes gotas de sangre. Con el pecado vino el dolor. Y ese Salvador, ese asesor de imagen, fue conocido como varón de dolores. Con el pecado, mis hermanos, entró la muerte. Ese asesor de imagen se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Para decir de la siguiente forma: el vendaje curativo resultó más ancho que la herida producida por el pecado. ¿Saben, mis hermanos? Cuando nosotros sufrimos alguna herida, miramos el tamaño de la cortada y entonces, si tenemos una cura, nos ponemos la cura. Pero si la cura es insuficiente para cubrir esa herida, entonces tendremos que acudir a otra clase de vendaje. Y entonces es donde acudimos a la gasa y al esparadrapo. Pero aquí, mis hermanos, con esa obra salvífica, con esa obra redentora que hizo ese asesor de imagen, el vendaje curativo resultó más ancho que la herida producida por el pecado. ¿Cómo estamos nosotros en esta mañana? ¿Estamos desnudos a causa de nuestro pecado a la presencia del Dios eterno? Si el pecado que mora en nosotros hace que nosotros estemos desnudos, hoy tenemos un asesor de imagen. Ese asesor de imagen se llama Jesús de Nazaret. Ese asesor de imagen nos vestirá, cubrirá nuestra desnudez, limpiará nuestro pecado y nos hará aptos a la presencia del Dios eterno. ¿Cómo andamos en esta mañana nosotros? ¿Qué tan distantes estamos de Dios? ¿Hasta aquí estamos vestidos de pieles? ¿O por el contrario, seguimos cubriendo nuestra desnudez
con hojas de higuera. Si nuestro vestido hasta el día de hoy es en hojas de higuera, entonces no se ha producido un sacrificio. No hemos aceptado la vestimenta del Dios eterno. No hemos vestido nuestra desnudez con pieles. Y mientras no hayan pieles, no hay sacrificio. Y si no hay sacrificio, nosotros seguimos en nuestros deleites y en nuestros pecados. Pero si por el contrario, mis hermanos, queremos venir a la presencia del Dios eterno, aceptar esa asesoría de imagen, seremos aptos y aceptos a la presencia del Dios eterno. Lo invito para que se coloque en pie. Y ahí, mis hermanos, meditemos, reflexionemos. ¿Cuál es nuestra condición para esta mañana? ¿En qué condición nos encontramos? El Señor Jesús, o más bien, perdón, en ese juicio proferido al hombre, Dios le dijo que había de morir. No murió en el momento, pero hubo una separación, no hubo una muerte física, pero sí hubo una muerte espiritual, hubo una separación entre Dios y el hombre. Hoy, ¿cómo anda nuestra relación para con Dios? ¿Estamos muertos espiritualmente? ¿Vivimos en nuestros deleites y en nuestros pecados? El eterno Dios ha hecho esa obra salvífica y redentora a través de su Hijo Jesucristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eterno Dios y soberano Señor, tú que lo conoces todo de nosotros, eterno, tú que sabes nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, oh Dios, tú que conoces nuestro diario caminar, tú que conoces que aún la palabra no está en mi lengua, oh Dios, conoces nuestra condición. Conoces, mi buen Señor, si hemos aceptado esas pieles que cubran nuestro pecado, que representan ese sacrificio hecho. Oh Dios, tú que conoces nuestro diario vivir, nuestro diario proceder, nuestro diario actuar, venimos delante de tu presencia, Señor, porque así como entró el pecado, entró la muerte a causa del pecado, y esa muerte es la separación entre Dios y el hombre, así nosotros, eterno Dios, estábamos separados de ti, pero tú, mi buen Señor, has hecho una obra salvífica y entregaste y rendiste tu vida por nosotros. Te hiciste nuestro asesor de imagen para que seamos aptos, aceptables a la presencia de Dios Padre. Gracias por esa obra salvífica, por esa obra redentora realizada en el madero de la cruz. Gracias, poderoso Dios, por ese amor infinito con que nos has amado, con que nos amas, porque hasta el día de hoy, mi buen Señor, esa puerta sigue abierta y el llamado se sigue haciendo para que todo aquel que venga a ti, mi buen Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Gracias te damos, amantísimo Dios. Gracias, soberano Señor. Y permite, mi buen Dios, que reconozcamos nuestra desnudez, que reconozcamos nuestra condición, que reconozcamos que necesitamos ese sacrificio hecho en el madero de la cruz para cubrir nuestra desnudez llamada pecado, y que a causa del pecado hay una separación entre el hombre y tu Padre Celestial. Ayúdanos, mi buen Señor, para hacer uso de aquel que rindió su vida por nosotros en el madero de la cruz. Gracias te damos, eterno Dios. Gracias, soberano Señor. Amén y amén. Fieles discípulos de Cristo que al reino